Una realidad lingüística, histórica y biográfica separa a Gabriel García Márquez de los otros miembros que, junto con él, conformaron el llamado boom literario latinoamericano. Entre ellos, García Márquez es el único en tener un origen rural. Eso tiene consecuencias para la cultura del escritor. Él se crió en Aracataca, en una casa donde tuvo constante y prolongado e intenso contacto cultural con una cultura amerindia, los wayú, que componían la servidumbre de la casa de sus abuelos. Tal como lo muestra esta cita de 1994, eso trajo consecuencias para él en su formación no solamente intelectual, sino imaginaria. La casa de Aracataca estaba llena de guajiros, de indios de La Guajira, no de habitantes del departamento de La Guajira. Eran gente distinta que aportaba un pensamiento y una cultura a esa casa que era de españoles y que los mayores no apreciaban ni creían. Pero yo vivía más a nivel de los indios, y ellos me contaban historias y me metían supersticiones, ideas que yo notaba que no tenía la abuela. En la segunda parte de Vivir para contarla, sus memorias, García Márquez vuelve sobre este tema a propósito de la lengua doméstica que se hablaba en la casa y nos deja entender que, en contraste con la precaria competencia lingüística que su abuela tenía de la lengua wayú, él la dominaba mejor que ella. La abuela se servía de ella para despistarme sin saber que yo la entendía mejor por mis tratos directos con la servidumbre. Aún recuerdo muchos. Atunkeshi, tengo sueño. Hamushastitaya, tengo hambre. Y Pubots, la mujer encinta. Arijuna, el forastero, que mi abuela usaba de cierto modo para referirse al español, al hombre blanco y, en fin de cuentas, al enemigo. Estos indicios incontestables nos permiten afirmar que, derivada de esa infancia en Aracataca, el escritor Gabriel García Márquez tiene doble pertenencia cultural y lingüística. Pertenece a la cultura criolla y habla la lengua de la cultura criolla, y también participó de la cultura wayú y dominó el wayunaiki, que es la lengua de la cultura wayú. De modo que podemos afirmar que Gabriel García Márquez es una persona de dos culturas y de dos lenguas, de doble pertenencia cultural. Si observamos la casa natal de Gabriel García Márquez en Aracataca, hoy convertida en museo, vemos dos espacios físicos separados muy claramente en esa morada doméstica. En la parte de adelante, las habitaciones de los abuelos y otros miembros de la familia materna de García Márquez y el nieto. Y en la parte de atrás, la zona de oficios y el lugar de habitación de la servidumbre wayú. Separados y a la vez unidos por un largo corredor que podemos ver en unas fotos de la arquitectura auténtica de la casa. El niño, como Pedro por su casa, atravesaba ese corredor y, al hacerlo, cambiaba de lengua, de cultura y de maneras de pensar y vivir el mundo. Si se iba de la parte de atrás, donde había estado con los wayú, hacia la parte de adelante, donde iba a estar con los abuelos, pasaba de el pensamiento wayú al pensamiento criollo occidental y viceversa. Es decir que en ese atlas intercultural el niño formó su manera de ser, su manera de pensar, su formación intelectual y su formación imaginaria. Ahí nació esa vocación de Gabriel García Márquez que le permitió hacer de su literatura un arte combinatorio entre sus dos pertenencias culturales. La infancia del escritor influyó en su creación literaria. Quiere decir que, leyendo sus cuentos y novelas, encontramos la combinación de las dos culturas. Un ejemplo puede ser el comienzo de la novela Cien años de soledad
y los antecedentes de la fundación de Macondo. Los bisabuelos de Úrsula Iguarán, a finales del siglo XVI, huyen de Riohacha cuando esta ciudad es atacada por los piratas, pero no por el miedo frente a los piratas fácticos, sino por el miedo a los piratas soñados por la bisabuela. Aquí se confirma que los personajes de García Márquez muy frecuentemente actúan con una lógica cultural wayú. Para los wayú es más verdadero, más importante, más trascendental lo que se sueña que lo que se vive en la realidad empírica. Emigran y llegan a una ranchería de indios pacíficos donde siglos después nacerán Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. En ese lugar José Arcadio Buendía mata a Prudencio Aguilar, pero el Prudencio Aguilar que está muerto vuelve a asediarlos, periódicamente los atormenta con su presencia de muerto. De nuevo, aquí tenemos unos acontecimientos propios de la manera como en la cultura wayú se ve y se experimenta el mundo. La muerte no es el fin de la biografía de una persona. Después de la muerte, los muertos vuelven a interactuar con los vivos e incluso los vivos temen a los muertos, se protegen de los muertos. Esto causa la siguiente migración. Los jóvenes, la caravana de jóvenes que abandona la ranchería de indios pacíficos atraviesan la sierra creyendo que van a encontrar la salida del mar y confirmando que se han equivocado en esa intuición, se sienten perdidos, no saben para dónde van, duermen. En el sueño, José Arcadio Buendía sueña con Macondo. Macondo existe primero en la experiencia onírica. Se despierta y fundan Macondo. Es decir, que la fundación de Macondo, las causas y los antecedentes de la fundación de Macondo solamente pueden ser entendidos como una trama derivada de la puesta en práctica en una historia de la lógica cultural de la cultura wayú. De modo que aquí confirmamos que la niñez del escritor prácticamente creó los grandes elementos de su ficción literaria, que está basada en un arte combinatorio de sus dos pertenencias culturales. Es decir, que el escritor nunca se desprendió de esa herencia abandonada en su infancia. Su interculturalidad en Aracataca, vivida día a día al lado de sus abuelos criollos y al lado de la servidumbre wayú, hizo de él un escritor que nunca se alejará de esa doble herencia, nunca saldrá su imaginario de esa matriz creadora. O, como lo dice bellamente el escritor Julio César Londoño, Gabriel García Márquez podría ser entendido como el Minotauro de Aracataca.